El moderno Estado de Israel ha conseguido convertirse en una de las mayores potencias tecnológicas. Pero este país recién formado y con enemigos en su patio trasero se ha convertido en un punto de referencia y estudio a nivel económico y de desarrollo. Tanto así que se compara Tel Aviv con Silicon Valley en Estados Unidos, gracias a su desarrollo tecnológico e innovador. El crecimiento económico de Israel sirve de ejemplo para el resto de países porque, estamos hablando de una nación pequeña, recién creada, con poco más de 9 millones de habitantes y rodeada de enemigos por temas geopolíticos y religiosos. Y aún así, se ha convertido en un país punto de referencia a nivel mundial, consiguiendo incrementar en 20 años el nivel de vida el doble en comparación con Estados Unidos. La pregunta del millón es ¿de dónde sacó Israel tanto dinero? Y para entender este tema quise dividir este tema en 4 capítulos. Primero, cómo empezó el crecimiento económico de Israel. Segundo, qué y quién los está ayudando a convertirse en un país desarrollado. Tercero, ¿es posible repetir el éxito económico de Israel en otros países? Y cuarto, ¿puede esta historia de éxito económico de Israel llegar a su fin por los conflictos geopolíticos? Amigos, yo soy Kimberly Moreno y antes de empezar te invito a que te suscribas al canal donde hablamos de geopolítica y economía. Primero, es importante conocer un poco de historia y echando un vistazo en el pasado, específicamente en la economía israelí en los años 80, cuando Israel llegó a tener 350% de inflación. Cuando se preguntaba a un israelí qué era más barato, si tomar un autobús o un taxi para ir de Tel Aviv a Jerusalén. Y aunque el precio era el mismo, la respuesta correcta era el taxi, porque al final de una hora de viaje la moneda israelí valdría mucho menos que al comienzo del trayecto. Así de fluctuante estaba la tasa de cambio por la inflación. Desde entonces los israelíes tienen la costumbre de seguir el tipo de cambio de su moneda a una moneda estable como el dólar, así como los argentinos y los venezolanos. Además, en 1986, la deuda pública superaba el 160% del PIB y el gasto público rondaba el 60% del PIB. Con semejante panorama, el economista Michael Bruno diseñó el Plan de Estabilización Económica de 1985, un pacto que contó con el respaldo del gobierno, el Banco Central y los sindicatos. 2 años después de su implementación, el aumento de los precios ya había caído por debajo del 20%. El plan se centró en reglas básicas y simples de economía: menos impuestos, menos gasto y menos deuda. Así que disminuyeron el gasto público, se fijó un tipo de cambio entre la moneda local, el shekel y el dólar, se eliminaron los subsidios a distintos productos básicos y programas de bienestar social, además de otorgarle la independencia total al Banco Central para determinar las tasas de interés y la política cambiaria, pero eso sí, prohibiéndole al Banco Central la emisión de moneda para financiar el déficit fiscal. Todas estas medidas a la par de su plan de inversión en desarrollo, tecnología e innovación. Israel, en comparación a otros países, es un país pequeño, por lo tanto su mercado va a ser siempre pequeño y no va a poder diferenciarse por la cantidad que produce, como es el caso de China. Pero al ser una nación de tamaño reducido, sin ninguna reserva, su única ventaja está en su fuerza de trabajo altamente calificada y en la investigación y desarrollo. Sabiendo esto, puso en marcha un programa para fomentar la innovación de calidad, invirtiendo en estudios y desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación en cada sector del país, convirtiéndolo en el hogar de compañías como IBM, Microsoft, Motorola, HP o Intel. Para Israel, según sostienen numerosos autores, innovar es como respirar. Uno de los ejemplos que mejor refleja la clase de ingenio israelí es el uso de la energía solar que comenzó en Israel en la década de 1950 para hacer frente a la escasez de energía. Ahora, ¿qué y quién los está ayudando a convertirse en un país desarrollado? En 1948 Israel era un territorio árido. El país nació en la guerra, es decir, un día después de que se reconociera como nación, sus vecinos le declararon la guerra. En este video no profundizaremos sobre la guerra, sino en el impacto económico que lograba estos enfrentamientos, pues nadie quiere invertir en un país en guerra.
Entonces, sin recursos naturales y sumergido en la incertidumbre, el país necesitaba una potencia que lo respaldara económicamente y militarmente. Y allí es cuando entra Estados Unidos al juego, que necesitaba aliados en el Medio Oriente y vio a Israel como su nuevo amigo y le suministró ayuda económica y militar. Y hasta la actualidad hemos visto cómo Estados Unidos ha ayudado a Israel con el conflicto que vive actualmente. Además de la ayuda de Estados Unidos, es importantísimo destacar la mentalidad de los israelíes. Una cultura de emprendimiento y de considerar el fracaso en los negocios como parte de su camino al éxito. Esta mentalidad gracias a los avances tecnológicos y de innovación hacen que más del 50% de las exportaciones que realiza Israel esté relacionada con avances de tecnología. Actualmente la industria israelí se concentra en la producción de artículos de alto valor agregado. Compra diamantes en bruto y los vende como joyería de lujo. Desarrolla productos basados en innovación tecnológica como la ciberseguridad y, por supuesto, como país que se debe cuidar sus espaldas constantemente, canalizó parte de su innovación al desarrollo de su industria armamentística, convirtiéndose en uno de los países que exporta armamento. Sin mencionar el avance tecnológico que tiene el país en el desarrollo y exportación de semiconductores. Ahora, ¿es posible repetir el éxito económico de Israel en otros países? No es tan fácil. Los acontecimientos que ocurrieron en Israel, así como las costumbres de los judíos, hacen que las situaciones en el país sean únicas. Por supuesto que otros países pueden tomar las medidas económicas que implementó Israel e implementarlas a su país. Pero esto va más allá de medidas económicas. El propósito de Israel durante todos estos años ha sido proporcionar un lugar seguro para el pueblo judío. A pesar de los problemas que ha vivido, todos los israelíes tienen un propósito en común, que es la motivación. La ausencia de motivación es uno de los mayores problemas de algunos países, pues ustedes saben que el dinero mueve el mundo y en estos países muchos empresarios se motivan exclusivamente por las ganancias, pero no con el objetivo de crear una comunidad innovadora. Los que ayudaron a consolidar a Israel como una comunidad innovadora que le importa la tierra donde viven fueron los judíos que llegaron al país desde la antigua Unión Soviética por la Aliyá, que en hebreo significa ascenso o migración a la tierra de Israel. La migración estuvo comprendida por un número significativo de migrantes que eran profesionales como médicos, ingenieros, científicos y educadores. Ahora, para finalizar, hablaremos si puede esta historia de éxito económico de Israel llegar a su fin por los conflictos geopolíticos. Israel se encuentra en una economía de guerra y cualquier guerra afecta negativamente a la economía de un país. Y aún más con la posibilidad de que ésta pueda escalar con la entrada de Irán en el conflicto. Esto conlleva a incertidumbres y volatilidades de mercado no solo en Israel, sino a nivel mundial, como el aumento del barril de petróleo. Por supuesto, uno de los factores que está afectado en la economía de Israel es el sector turístico. Desde que empezó la guerra con Hamas, los negocios tanto en Jerusalén Este como en Jerusalén Occidental se encuentran paralizados. La mayoría de los hoteles están vacíos y muchas personas cancelaron sus visitas a Israel por el conflicto. Es indudable que la industria turística israelí ha llevado un golpe duro. El sector del turismo representa el 2.8% del PIB y alrededor del 3.5% del empleo total. Y sin una posible solución al conflicto todavía, me atrevo a asegurar que este será un conflicto prolongado donde el gobierno israelí va a tener que aumentar su presupuesto en defensa y esto implica el aumento de los impuestos. Además, la deuda que va a adquirir con Estados Unidos para financiar el gasto del conflicto. Bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. Quiero agradecerles por ver este video. No se olviden de suscribirse al canal. Les envío un beso virtual de paz. Hasta la próxima.